Hola amigos, sean bienvenidos a este canal y a esta quinta clase del curso Aprende a programar desde cero, donde te recuerdo que estamos trabajando enfocados en el pseudocódigo. Bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo ejercicios prácticos integradores donde vamos a estar revisando todo el contenido que hemos dado hasta la clase de hoy, que te recuerdo que son condicionales, bucles y operadores lógicos. Entonces, si quieres integrar estos conocimientos, ver cómo resolver problemas a partir de lo que has aprendido en este curso, quédate que ya comenzamos. Bueno, y vamos a ir comenzando de lo más sencillo a lo más complejo. Vamos a comenzar con el primer ejercicio, el cual te propongo que sea el siguiente. Imprimir números del 1 al 10 usando el bucle mientras. ¿Correcto? Entonces vamos a, como dice nuestra orden, siempre es importante en los ejercicios de programación. Te recuerdo que tú como programador debes interpretar lo que te están pidiendo y proponer una solución desde la programación para resolver ese problema. O sea, es importante siempre centrarte en qué es lo que te están pidiendo y resolverlo tal cual. No hacer interpretaciones o asumir cosas que no son las que se te piden exactamente. Por lo tanto, acá vamos a centrarnos en la orden. Siempre debemos hacerlo así, que es esta exactamente. Imprimir números del 1 al 10 usando el bucle mientras. ¿Correcto? Entonces, ¿qué yo te propongo que hagas? Bueno, una vez que veas el ejercicio, te propongo que pauses este video, trates de resolverlo con los conocimientos que has ido adquiriendo en este curso y posteriormente siempre te voy a mostrar la respuesta y te voy a mostrar cómo debiste haber abordado el problema y qué solución debiste haberle dado. Como siempre te digo, cada programador, cada desarrollador puede proponer su propia solución, puede tener sus ideas, puede hacerlo a su manera. Yo solo te propongo mi enfoque para que tú veas en general qué solución debiste haberle dado. Si tu código o tu propuesta tiene alguna variación, mientras que mantenga la misma lógica, no importa. Está muy bien. Entonces, bueno, una vez dicho esto, te voy a mostrar mi solución. Listo. Entonces, ¿cómo yo abordé este problema? Bueno, primero, y esto ya lo debes conocer, la estructura del pseudocódigo que estamos haciendo. Inicio, fin y el bloque de código que vamos a ejecutar. Definir en una variable contador igual 1. Y acá viene el bucle que va a implementar la acción de imprimir los números. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, fíjate acá que dice, mientras contador sea menor o igual que 10, hacer mostrar contador. O sea, acá tenemos la variable contador y mientras que contador sea menor o igual que 10 se va a estar mostrando. ¿Qué es lo importante acá y tienes que tener en cuenta? Fíjate en esta línea de abajo donde dice contador igual a contador más 1. Ahí se está incrementando la variable contador. Y fíjate que acá tienes la condición de parada del bucle. Siempre recuerda que los bucles tú tienes que manejar la condición de parada. Los bucles siempre tienen que tener una condición de parada porque de lo contrario caen en una ejecución infinita y eso genera un error. Por lo tanto, siempre tienes que tener en cuenta la condición de parada. Acá, como ves, en contador igual, contador más 1, se mueve esa variable y cada ejecución del bucle va a ir incrementando esa variable en 1. Por lo tanto, este bucle se va a estar ejecutando mientras, como lo vemos acá, la variable sea menor o igual que 10. Cuando la variable ya no es, o sea, es superior a 10, ya ese bucle no se ejecuta y pasa al final de este pseudocódigo. En este caso termina la ejecución. Esto es un ejemplo realmente muy sencillo. Debiste haber hecho una solución similar, si no igual que esta, bueno, cambiando los nombres de las variables, claro, y quizás en la lógica de la implementación moviste algo, pero en general, ¿qué es lo importante que debes tener en cuenta acá? Que se define la variable, en este caso es 1, porque fíjate que el enunciado del ejercicio dice imprimir los números de 1 al 10. O sea, la variable debe comenzar en 1 y debe incluir el 10. Fíjate que acá en la condición de parada es menor o igual que 10. Mientras que la variable sea menor o igual que 10, se va a estar imprimiendo. Por lo tanto, incluye el 10.
Y bueno, esta condición de incremento de la variable, o esta condición no, esta línea de código que incrementa la variable para que cada ejecución del bucle sea diferente, la variable se vaya incrementando y se vaya imprimiendo el valor y a su vez se mueva la condición y el bucle tenga una condición de parada satisfactoria. Bueno, excelente. Este fue el primer ejercicio de la clase de hoy. Si tuviste una implementación distinta, tuviste otra idea, déjamelo en los comentarios que te voy a estar contestando qué tal estaba. Entonces vamos a pasar muy rápidamente al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 de la clase de hoy dice imprimir los números pares del 1 al 20 usando un bucle para. Acá ya tenemos que ir pensando un poquitico más en la lógica porque fíjate que dice los números pares. Imprimir los números pares. O sea, primero tienes que identificar si el número es par, dentro de ese rango imprimirlo. Y bueno, si no es par, por supuesto, no se imprime. Entonces, aquí ya se va complejizando un poco el ejercicio. Te propongo que lo hagas y te voy a mostrar la respuesta inmediatamente. Vamos allá. Bueno, esto ya lo conoces, inicio, fin, y aquí comenzamos con el ciclo. Para i es la variable desde 2 hasta 20 a 0. ¿Y por qué desde 2 hasta 20? Bueno, porque voy a imprimir los números pares desde 1 hasta 20, pero no tiene sentido comenzar el ciclo con 1 porque yo conozco que 1, como todos lo conocemos, 1 no es un número par. Entonces comenzamos directamente el ciclo por el 2. Es importante y recordamos en la clase anterior, si no te quedó muy claro, puedes refrescar con la clase número 4, que el bucle for va a trabajar en un rango. Tienes que darle el rango en el que va a trabajar y la variable, en este caso i, o la que defina, eso es un nombre de variable. Ahí puedes poner el nombre que más te guste. En este caso está i. Es una buena práctica poner i, o generalmente los programadores definimos este tipo de ciclo con i. Realmente no sé por qué, pero funciona así. Es una práctica habitual y se va a estar moviendo por cada ejecución del ciclo y se va a incrementar en 1. Entonces este ciclo va a comenzar en 2 y va a llegar hasta 20, incluyendo el 20. Entonces acá vemos la segunda línea de código del ciclo donde se pone una condicional. Y aquí entonces se evalúa si el número es par. ¿Cómo tú evalúas si un número es par? Bueno, pues esta es la manera, ¿no? Si divides el número que estás evaluando entre 2 y no tienes resto, este símbolo de por ciento acá lo que significa es lo que toma es el resto de la división. Si el resto es igual a 0, es porque se pudo dividir entre 2 y el resultado fue un número entero. O sea, que es un número par, ¿correcto? Por lo tanto, si no tiene resto, es un número par y lo muestro, ¿vale? Entonces, ya sutilmente acá tienes otro elemento de los operadores que son así en programación. O sea, esto significa que se va a tomar, o sea, el resultado va a ser el resto, a diferencia de este símbolo, que es el de división, que el resultado sí es el cociente de la división, o sea, el resultado de la división como tal. Entonces, en este ejemplo, en este ejercicio, estamos evaluando acá el resto. Si el resto es igual a 0, entonces un número par y lo muestro, o sea, muestro i. Mostrar i, ahí está la orden de mostrar i. Y bueno, por supuesto, si no se cumple esa condición, no se va a mostrar. Y esto se va a estar repitiendo desde 2 hasta 20. O sea, él va a evaluar uno por uno cada uno de los números de 2 a 20. Y si se divide entre 2 y esa división es igual a 0, entonces se va a mostrar. Por lo tanto, él va a mostrar todos los números pares desde 2 hasta 20, tal cual como se nos está indicando en la orden del ejercicio. Y bueno, ya los ejercicios se van tornando más interesantes. Ya vamos resolviendo problemas, ya vamos poniendo lógica, ya vamos trabajando con las condicionales, vamos integrando los conocimientos que hemos ido viendo en este curso. Y siempre lo más importante, como siempre te recuerdo, poner el pensamiento lógico del programador. O sea, cómo interpretar problemas de la vida real y traducirlos a un lenguaje de programación para poder resolver esos problemas. Es lo más importante que debes tener en cuenta. Por eso estamos trabajando acá con un pseudocódigo para que entiendas la lógica y después ese mismo pensamiento lógico lo puedas trasladar a cualquier lenguaje de programación con el que desees trabajar. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el ejercicio número 3. Y fíjate que en este enunciado ya no se te está indicando qué
tipo de bucle debes usar. Ajá. O sea, acá ya debes interpretar cuál debes usar, por lo tanto es un tanto más complejo. El enunciado dice solicitar un número mayor que 10, ¿correcto? O sea, en primer lugar, debes tener en cuenta que el usuario va a entrar un número y que ese número lo debes evaluar. Y mientras que no sea mayor que 10, lo tienes que continuar solicitando. El programa lo evalúa. Si no es mayor que 10, lo va a volver a solicitar y así lo va a volver a solicitar y se va a mantener solicitándolo mientras que el número que introduzca el usuario sea menor que 10. Si se cumple la condición de que ese número es mayor que 10, entonces se termina el bucle y por lo tanto se termina en este caso la ejecución del pseudocódigo que debemos implementar. Entonces ya esto se está tornando un tanto más complejo. Te propongo, como siempre, que pienses en la solución y enseguida te muestro la mía, que no tiene por qué ser igual que la tuya. Pero bueno, mi propuesta es la siguiente. Esto ya lo sabes y no me voy a detener más en inicio y fin. Ya sabemos que el pseudocódigo tiene que tener inicio, fin y ahí el bloque que se quiere implementar. Y vamos a la variable, definir número. Esta variable número es la que se va a introducir por el usuario. O sea, cada vez que el usuario escribe el número, se va a almacenar en esta variable y es la que por lo tanto se va a evaluar en el ciclo. ¿Qué bucle se está utilizando en este caso? El bucle do while. ¿Por qué el bucle do while? Bueno, porque el sistema primero va siempre a mostrar, introduce un número mayor que 10 y después se va a quedar esperando a que el usuario ingrese ese número y posteriormente evalúa la condición. Entonces, mientras que el número que el usuario introduce sea menor o igual que 10, él va a repetir el ciclo. O sea, este pseudocódigo primero va a mostrar el mensaje, introduce un número mayor que 10 y se va a quedar esperando que el usuario introduzca el número. Cuando el usuario introduce el número, lo va a evaluar. Si se cumple que el número es menor o igual que 10, va a volver a repetir el ciclo y va a volver a mostrar el cartel, introduce un número mayor que 10 y se va a quedar esperando nuevamente el número. Si el número vuelve a ser menor o igual que 10, va a volver a repetir el ciclo. Si no se cumple esa condición, o sea que el número es mayor que 10, va a terminar el ciclo, ¿correcto? Por lo tanto, en este caso se usa el bucle do while como está implementado acá. Si tú lo interpretaste de otra manera, tuviste otra implementación, me lo dejas en los comentarios, lo voy a estar evaluando y te comento por acá. Pero esto es una propuesta válida que resuelve el problema tal cual como nos lo están pidiendo. Y bueno, para terminar la clase de hoy, te propongo el siguiente ejercicio que no lo voy a estar respondiendo en esta clase, sino en la próxima. Entonces, ¿qué te voy a estar proponiendo? Imprimir números del 1 al 10, pares del 1 al 20 y pedir un número positivo. Si te fijas acá hay mucha similitud con lo que vimos anteriormente, pero quiero que pienses en hacer un bucle que evalúe las dos condiciones, o sea, que imprima los números del 1 al 10 y los pares del 1 al 20, pero todo dentro del mismo bucle. O sea, no en bucles distintos, sino todo dentro de un bucle que vaya desde 1 hasta 20 y vaya imprimiendo los números del 1 al 10 y los pares del 1 al 20. Que identifiques si el número es par, si no es par, todo dentro del mismo bucle. Vamos a complejizar un poquitico y la respuesta, que mientras más se complejicen los ejercicios, las respuestas pueden ser diferentes. La respuesta que te voy a estar proponiendo yo quizás no es la misma que tengas tú, pero sí siempre vamos a estar viendo la lógica, que la lógica sea la misma. La respuesta te la voy a estar proponiendo en la próxima clase. Entonces, bueno, espero que esta clase te haya sido útil, que hayas integrado los conocimientos que hemos visto en las clases anteriores sobre operadores lógicos, sobre bucles, sobre pseudocódigo. Y como siempre te digo, si este contenido te fue útil, regálame un like, suscríbete al canal y mantente al tanto de las próximas clases. Muchas gracias.